Bueno, el artículo 80 es, para mí, digamos, cuando empecé a estudiar Derecho Penal, era como artículo de fantasía, ¿no? Realmente grande, como para saber investigar todo lo que dice el artículo 80. Entonces, la verdad es que bueno, que eso es lo primero que quiero decir de perspectiva del litigio, que muchas veces, eh, o sea, todo lo que se estudia después, ponerlo en práctica en una investigación concreta, bueno, vamos a necesitar algunas herramientas más, ¿no? Para poder eh, ordenarlo, ¿sí? Porque no va a tener que ver solamente, obviamente, con la dogmática penal, sino en eh, qué sabemos nosotros de ese delito o de esos tipos de homicidios que agravados que van a meter a la gente en prisión por 50 años en el caso de que sean consumados, o de 25 en el caso de ser tentados. Sí, estamos hablando de el máximo poder punitivo que tiene nuestro Estado, ¿no? O sea, ganar esa capacidad lleva una gran responsabilidad, como dice el hombre araña, porque, bueno, lo otro que hay que saber es que esas personas que van a estar 50 años en prisión, en el caso de las personas que están justamente en el sistema judicial, quizás no tanto, pero en el caso de quienes somos abogados particulares, durante el resto de nuestra vida, a menos que renunciemos, que ese preso o que esa presa tenga un resfrío. ¿Sí? Entonces, eh, sepamos también, digamos, que tener esa llave, esa posibilidad de meter a alguien preso o presa 50 años, 25 años, conlleva también de algún modo una convivencia cotidiana con esas personas que son presas. Así que también por eso exige una con ellas y con, bueno, y con las personas a quien UNE ha representado, ¿no? Que le van a también estar permanentemente preguntando, o sea, es realmente, bueno, una interacción simbólica y material, y sobre todo son vínculos, ¿sí? Son vínculos afectivos en el sentido de que afectan la profesión, afectan la vida, afectan el conocimiento. Entonces, esto es algo que tienen estos delitos, que quizás no tienen otros. La otra cuestión que me parece importante también decir es que no se pueden trabajar las investigaciones de homicidios y mucho menos, y eso es también difícil, desde como abogada particular, sin tener acceso a determinados conocimientos técnicos y determinados equipos de confianza para llevar adelante controles de la prueba que se produce oficialmente, ¿no? Nosotros, quizás también en nuestra cultura jurídica, por lo menos yo que soy bastante zafaroniana, tengo esta idea de que en los delitos homicidios no hay cifra oculta, ¿no? Y la verdad es que es falso. Pocas cosas más falsas que esta afirmación. Hay una enorme cifra oculta de muertes y de homicidios, de las dos cosas. Entonces, eh, las muertes, sobre todo de mujeres, están ocultas en las desapariciones de mujeres, ¿sí? Eh, ahí hay una gran cifra oculta. Y, eh, y los femicidios están ocultos, y los travesticidios y los transfemicidios están ocultos de las maneras más insólitas que se les puedan ocurrir. En general, por ejemplo, los homicidios eh, de la comunidad LGBT, en particular de hombres gays, de maricas, de homosexuales, eh, van a estar ocultos como robo, por ejemplo, o como homicidio criminis causae, como mucho, eh, o bueno, o como homicidios simples, ¿sí? Con algún concurso, digamos, como, lo que quiero decir es que hay
bueno, hay muchas formas en las cuales la violencia letal homicida, agravada por distintas razones que sanciona este artículo 80, bueno, están ocultas y dispersas, ¿sí? Entonces, también, bueno, es un punto de partida que es necesario siempre tener en cuenta. Y la otra cuestión sería también importante decir que, bueno, que otra cosa que es completamente diferente es en ese sentido trabajar representando, por ejemplo, al Estado o representando a una persona particular, ¿sí? Ya sea como defensa o como querella. Porque bueno, también en estos casos yo no siempre actúo como querella, ¿sí? A diferencia de otros tipos de casos, donde en general siempre actúo como querella, como los delitos sexuales, por una cuestión también bueno, de construcciones respecto a quienes quiero representar y las reglas éticas que tengo que cumplir para representar a determinadas sujetas en los tribunales, en determinados delitos. Acá en los homicidios se dan otras cuestiones, y sobre todo respecto de la criminalización de personas LGBT acusadas de homicidio, ¿sí? Y de homicidios agravados en general, porque otra característica también es que en general cuando se acusa de estos delitos contra la vida a sujetos, sujetas o sujetes previamente estigmatizadas y victimizadas a través de los procesos de violencia estructural, bueno, se les imputan los homicidios agravados, ¿no? Ahí nunca es simple el homicidio, ahí es triplemente agravado, 100 veces agravado, con concurso con todo. Entonces tenés que hacer unas defensas que, bueno, que son muy difíciles de encarar, pero te tenés que defender de todo el Código Penal. Puedo contar muchas anécdotas increíbles que estoy viviendo ahora mismo, además, en procesos de ese tipo, de cómo van reaccionando también quienes son funcionarios judiciales y que se van posicionando, ¿no? Alrededor de todos estos temas, de la perspectiva de género, de la ley de identidad de género, del matrimonio igualitario, del feminismo, ¿no? Del transfeminismo, de todas estas cuestiones que bueno, que de la discusión sobre el racismo también, que por suerte está cada vez más fuerte, nos atraviesa cada vez más fuerte, y bueno, y también tiene que ver con estos delitos agravados. Entonces, bueno, eso es muy interesante. Hay que decir que eso, no son tampoco delitos que se puedan litigar pensando que hay una neutralidad del otro lado, ¿sí? Si bien ningún delito se puede litigar en ese sentido, en estos menos, ¿sí? Lo digo porque también hay como una tendencia, de nuevo, como a decir, acá no hay problema, tenemos todo lo demás mal, pero el homicidio lo tenemos claro, esto lo tenemos dominado. Bueno, como no es así desde ningún aspecto. Bueno, veo que está moviéndose el chat, no sé si... ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí, ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo va? bien, bien. Eh, Antes de que, cuando nos avisaron que ibas a participar en la clase, Sebastián nos pasó más o menos un perfil tuyo. Yo te quería preguntar, no quiero errar con el nombre, pero si no me equivoco, en 2016 vos integraste la querella por el homicidio de Diana Zacayán, ¿puede ser el apellido? Sí. Yo lo que te quería preguntar es más o menos cómo te sentiste y cómo lo viviste adentro. El hecho de tener que apoyarte en la visión de que a Diana la mataron por odio a su identidad de travesti. ¿Cómo lo viviste adentro? Sería la pregunta. Lo viví Perdón, en con... un sistema que no tenía precedentes.
Bueno, tuvimos que hacer una enorme estrategia para lograr eso, de muchas patas, ¿no? Ahí lo que hicimos justamente fue armar una comisión, y esa comisión se dividió a su vez en otras 2 comisiones, donde armamos como una parte legal, otra parte política y otra parte de comunicación. Esto fue muy importante porque, bueno, porque pudimos dividirnos la tarea, y ahí nosotros trabajamos conscientemente con el mismo esquema del movimiento de derechos humanos, ¿no? Del movimiento de querellas en los juicios de lesa humanidad. ¿Qué quiero decir en este sentido? Que hubo cosas que no discutimos del sistema, Martín, y que quedaron pendientes y que ahora estamos discutiendo en otros casos. Y también en el caso de Diana, pero en otros contextos, digamos. Uno fue, quien fue querellante fue Say, que es el hermano, ¿sí? Si bien en ese momento todavía no habían reformado el Código Procesal Federal para que los hermanos puedan ser querellantes, solo se podía hijos y padres, bueno, se reformó al toque, entonces estaba como medio aceptado. No cuestionamos eso, ¿sí? No hubo otros vínculos de Diana, no sé, amigues, que pudieran constituirse formalmente en la querella. Sin embargo, que es una cuestión que hay mucho para discutir respecto de los vínculos de las personas LGBT, ¿sí? Que quedan excluidos por estas reglas del familismo, como dice Elizabeth Schelin. Pero bueno, familismo mediante, esa fue una cuestión, digamos, nos afirmamos ahí. Además, bueno, Say es un referente, preparamos mucho su testimonio, también con ese mismo perfil, digamos, de preparación de los testimonios de Lesa, con esos mismos cuidados, con esos mismos respetos también. Yo trabajé eso con otra gran abogada, que es Pipi Oberlin, de ahí de Rosario también, y Mara López Legazpi, que es una compañera que trabajó con Hugo Cañón en la Fiscalía de Bahía Blanca hace muchos años, así que tuve el apoyo de esas compañeras para no meter la pata en cómo prepararlo, ¿no? Pero nos pareció que ese era un fuerte, poder inscribirlo de esa manera, y inscribirlo como una cuestión de derechos humanos también desde el principio, porque Diana, bueno, es una referente de derechos humanos, es una referente reconocida a nivel internacional, entonces nos parecía muy importante poner eso de resalto, ¿no? Y decir que justamente, bueno, su militancia tenía que ver con esto, con la violencia letal, los crímenes de odio y los travesticidios. Ella lo había investigado previamente, ella había retomado investigaciones previas que se habían hecho en otros contextos, entonces, bueno, como que lo armamos de ahí. Hola, ¿qué tal, Luciana? Sí, en realidad mi pregunta quizás era más normativa, pensé que íbamos a dejar las preguntas por ahí para más adelante, en realidad por ahí era más introductoria a los que son los delitos de femicidio, un poco que tiene que ver con que hubo una parte, ¿no es cierto?, de lo que son la justicia y todos los operadores que ahí actúan, que cuando se planteó la reforma y la incorporación del femicidio en aquel año, en 2012, hubo toda una corriente que estaba muy en contra de esta incorporación, digamos, estas personas que de algún modo están, o se dicen estar a favor, digamos, del reduccionismo y que esta incorporación no hacía más que ahondar en la inflación del Código Penal porque ya era una situación que ya estaba amparada en el inciso 4, cuando habla de aquel que mata por odio de género, la orientación sexual, y que el delito de femicidio no venía a retractar una situación similar, con iguales características, digamos. ¿Nos podrías comentar, digamos,
cuál es la diferencia o qué casos intentan amparar uno y otro y cómo eso, digamos, ayuda a reflejar algunos casos de violencia que actualmente se están dando y son muchos, ¿no? Los casos de femicidio me refiero. Sí, bueno, Diana es un femicidio también, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Ahí fue justamente el tema de los concursos. Recordemos la teoría del bien jurídico y digamos entonces que como límite, ¿no?, del poder penal del Estado. Entonces la pregunta que nosotros nos hicimos con el caso de Diana es, bueno, ¿cuáles fueron los bienes jurídicos que se lesionaron además de la vida, ¿no?, para ir retomando lo normativo? Entonces, bueno, encontramos que en el inciso 11, que es cuando un hombre mate a una mujer mediando violencia de género, estaba el derecho a vivir una vida libre de violencia contra las mujeres, consignado de la manera que está consignado en el código, con una restricción respecto del sujeto pasivo y del sujeto activo, en función del género, y también que había otro bien jurídico que había sido lesionado, otros bienes jurídicos que podían ser reconocidos a través del artículo 4, que tenían que ver con el derecho a vivir una vida libre de violencia, de cisexismo, ¿no?, de transodio, fundamentalmente, o a vivir una vida disidente, pero eso, que lo que se protegía era eso. Y dentro de eso, específicamente, la construcción de la vida travesti, ¿no?, de la vida travesti como un bien en sí mismo específico. Las dos reformas, tanto las que incorporaron identidad de género y orientación sexual y expresión de género, y la que creó el inciso 11 del femicidio, se incorporaron a la misma vez. Es la misma ley la que reforma tanto el inciso 4 como el 11, como le agrega, digamos, la prohibición de emoción violenta, como el inciso 1 también respecto del vínculo, ¿sí? No son cosas que una había antes y otra estaba después. Y la verdad es que ojalá podamos discutir seriamente, yo siempre lo propongo, siempre estoy a favor de discutirlo, políticamente, de manera conjunta, bueno, hacia dónde, qué ha producido este tipo de categorización del femicidio, ¿no? Este tipo de conceptualización en el Código Penal, sin discutir la constitucionalidad no de las penas perpetuas, como aceptando los 50 años como un esquema válido, si se quiere, y bueno, y quiénes han sido encarcelados con esto, qué víctimas se han construido, qué agresores, ¿sí? Porque han sido tipos penales que construyen eso, construyen víctimas y construyen agresores. Justamente, lo primero que se vio es que después de casi, muchos años de sancionada la ley, en 2012 que reformó el Código Penal, había muchos femicidios, pero las travestis y las mujeres trans eran asesinadas, pero nunca era considerado ni siquiera femicidio, ni siquiera se investigaban los crímenes, ¿sí? En el caso de las mujeres cis, se investigaban como crímenes pasionales y se justificaban. Eran distintas cosas las que pasaban y las que aún hoy siguen pasando con cómo el sistema judicial tramita esas dos formas de violencia letal que tienen cosas en común, pero también tienen cosas distintivas. Y sí, tiene el mismo grado de selectividad penal que tiene todo el sistema, así que sí, ha contribuido a la inflación penal, sin duda, porque tampoco se ha tomado ninguna medida para que así no lo sea, ¿no? O sea, no se ha tomado ninguna medida sistémica, ni para bajar otras penas, ni para descriminalizar otras conductas, ni muchas cuestiones.
Por eso decía también, y agradezco tu pregunta, porque justamente con estas cosas tiene que ver esa responsabilidad, ¿no? De litigar para, es como, bueno, eh, la puerta de la prisión, quién entra y quién sale, por mucho, mucho tiempo. Así que sí, también creo que hay que, y no me parece casual en ese sentido, que el movimiento travesti trans, aún con la enorme violencia que sufre, letal, sí, violencia letal, con la epidemia de homicidios, de travesticidios, de intentos, de tentativas que permanentemente afectan a nuestras compañeras travestis y trans, que no haya un movimiento travesti trans bloomberista, pidiendo penas, saliendo a jubiladas travestis matando a los tiros, no sé, a quien sea que les ataque, ¿no? Entonces, también hay que decir en ese sentido, hay que sacarse el sombrero por las compañeras, que no son punitivistas, que no han reclamado aumentos de pena, y que por el contrario, sus políticas siempre han sido de ampliación de derechos sociales. Entonces, coincido y agradezco la pregunta, y me parece una pregunta muy importante y muy valiosa, además porque, sobre todo desde los movimientos de gays y lesbianas, se va a proponer dentro de poco la reforma de la ley antidiscriminación y subir las penas y criminalizar más delitos como crímenes de odio. Y la verdad es que yo creo que esto, si bien obviamente es necesaria una nueva ley antidiscriminación, este esquema de delitos de odio Mi pregunta no nos era va a sobre la servir. ley Micaela, ya que tu trabajo como litigante, ¿cómo ves si dio algunos resultados o el hecho que ocurrió, por ejemplo, hace poco en C5N del fiscal con Luli Trujillo? ¿Cómo crees que está funcionando? Si sirve, si en el futuro va a dar frutos. Bueno, eso más que nada. Sí, sirve. Y sí, da frutos, pero hay que litigarlos. ¿Cómo? O sea, no es que da frutos, hay que abonar el fruto para que dé frutos, ¿sí? A ver, ¿sirve en qué sentido? Sirve si va acompañada de reglas como que no se puede ser juez si no se tienen determinadas capacidades respecto del respeto de la perspectiva de género, ¿sí? Y obviamente, bueno, hay mucho que discutir respecto de qué es perspectiva de género, ¿no? Hay que saber que eso también siempre va a estar en discusión. Pero sí, sirve mucho, y la verdad es que para mí es muy, lo banalizo y digo divertido, pero no es divertido, porque la verdad me agarro muchas broncas y tengo que hacer 10 veces más trabajo, pero es apasionante entender justamente lo importante que es dar esas disputas también como así en el cuerpo a cuerpo, ¿no? No solo en la distancia del escritorio, del expediente, sino también en la interacción. Cosa que, bueno, que ahora con el COVID, con esto, esa inmediación se pierde mucho, y se pierde mucho con el litigio digital. Aunque bueno, igual un poco, o sea, un poco y se pierde y otro poco no, porque también queda mucho escrito, ¿no? Y sobre todo en los sistemas orales, donde poco queda escrito, qué importante es el movimiento social, justamente, para que estas cosas no pasen piolas, digamos, no queden impunes. En Nación, que es juicio escrito, en muchos casos, digamos que hay expediente, en provincia de Buenos Aires, donde también hay, bueno, registros escritos de actos jurisdiccionales, algo de eso, aunque no se graba tanto el oral, todo eso. La verdad es que hay cada troglodita bueno, que es muy interesante poder pensar cómo poner en juego la ley Micaela y lo que la ley Micaela implica para el derecho en función, por ejemplo, de las garantías del debido proceso, en función de la imparcialidad judicial, en función del estado de indefensión, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en una nulidad
por una elevación a juicio en un caso donde se hizo sin perspectiva de género. La persona está criminalizada por un juez que la trata en masculino. Es, de nuevo, una chica trans que es juzgada en masculino por hechos supuestamente contra la propiedad, robo con arma, además, la imputan por 40 pesos, y ¿cómo es? Bueno, y el juez dice que no es importante, porque es un robo, y que entonces él no tiene por qué tener perspectiva de género. Bueno, eso es nulo, porque la deja en un estado de indefensión. Entonces, yo a este juez ya no lo puedo recusar porque ya terminó su trabajo, ¿sí? Y solo tuve este auto para poder cuestionarlo, porque tampoco estuve desde el inicio de la causa. Pero bueno, entonces la ley Micaela no es solamente, también, de nuevo, te agradezco mucho tu pregunta, porque sí, la ley Micaela no es solamente esas horas de capacitación, sino, a mí me gusta decirlo así, es el punto de vista objetivo que tiene que tener. O sea, no hay imparcialidad sin perspectiva de género, y no hay garantías procesales sin perspectiva de género. Entonces, retomar esos argumentos constitucionales clásicos, pero poder ponerlos en función, de estas nuevas garantías, de algún modo. Así que sí, y hay mucho que crear ahí. Como sabemos, viste que hay autores que plantean que con este avance del feminismo, esta gran lucha, hay como una especie de devenir punitivista. Mi pregunta es ¿cómo se hace desde la práctica, o qué habría que tener en cuenta a futuro, a cambiar, para poder armonizar todo lo que es el derecho de las víctimas, obviamente en sentido amplio, con lo que son los derechos de defensa, los derechos del imputado, los derechos básicos y principios constitucionales del debido proceso? No sé cómo se hace en la práctica para armonizar esto, que a veces se plantea como que fueran por caminos distintos. Lo primero, Clary, que te tendría que decir es que quien te dice eso, o sea, quien pone esas cuestiones en oposición, o sea, que dice que los derechos de las mujeres arrasan con los derechos del imputado, bueno, de nuevo, le deseo que muera, renazca y sea travesti para que sepa lo que es ser mujer y estar permanentemente imputada, ¿sí? Como las dos cosas. Entonces, eso primero. Porque ¿de dónde sale que las mujeres cis, las mujeres trans, las lesbianas, las mariconas, no necesitamos garantías si están permanentemente criminalizándonos? Si no nos reconocen nada, nos meten en la cárcel, nos matan, nos echan a la calle para meternos presas. Entonces, como, ¿qué tal? ¿No? Esto primero. Cosa que también, son cuestiones de clase, ¿no? Por eso también la perspectiva interseccional, porque también es cierto que hoy por hoy muchas pueden zafar de esos lugares de exclusión. No todas, no todes. Entonces, también ahí juegan los compromisos de clase, ¿no? De qué lado creemos que estamos, del lado que va a ir preso o del lado que va a poder acusar y meter preso a otro. Y bueno, y ahí también es cierto que hay que decir que hay feminismos que son de derecha, que siempre ha habido históricamente, primero que la derecha siempre se va a tratar de apropiar especialmente de los discursos, populares, de libertades, digamos, de derechos, ¿sí? O sea que va a querer haber siempre una apropiación y un uso de esto. Y que eso es legítimo. Entonces, que sí, que hay un feminismo de derecha, que hay que estar muy atenta. Por eso no alcanza con ser feminista o decirse feminista o creer que lo que una hace es feminista por el solo hecho de ser mujer o de haber ido a encuentros de mujeres o de estudiar algunas autoras feministas, o incluso teniendo perspectiva de género, ¿no? Es como un trabajo
permanente para poder llevarlo a cabo en la práctica, y sí, donde tenés que estar todo el tiempo cuestionando eso, el alcance de las herramientas, el alcance de las herramientas, que son herramientas que producen dolor, entender también a las personas que las reclaman, en qué momento están, en qué situación, entender que no todas las víctimas son iguales. Hay víctimas fachas, hay víctimas que se alinean con la defensa social. Carolina Píparo, por un decir, es víctima, sí, pero quiere que metan, no sé, quiere matar a todos los motochorros, por un decir. Está bien, tiene todo el derecho a estar furiosa y enojada y a proponer esas políticas, incluso desde el feminismo si quiere. Pero bueno, es su opción. Por eso también es importante reflexionar críticamente respecto de estas concepciones esencialistas de los sujetos, ¿sí? Las víctimas, las feministas, las mujeres. Angela Davis, Elsa Dorlin, bueno, son dos autoras feministas que seguramente que están siempre en circulación. Ellas, y entre otras, digamos, recogen, historizan los feminismos afros y justamente cómo en defensa de las mujeres se hacían los linchamientos de los referentes y las referentes afros en función de falsas denuncias de violación, ¿sí? Y cómo se construyó así un sujeto que es fundamental para el derecho penal, que es el violador negro. Entonces, yo siempre tengo muy presente esa construcción de la otredad, que es la construcción del chivo expiatorio, en definitiva, que justifica el discurso de derecha. Así que yo te diría que en la práctica siempre hay que tener en cuenta eso, que es muy tentador, que es muy fácil. No, el otro día con otra gran abogada, con Ilia Arduino, nos acordábamos de unas discusiones que teníamos hace muchos años con la Defensoría General de la Nación, unos cursos de capacitación que las compañeras del área de género daban para los defensores, y los defensores decían que ellos tenían derecho a usar en su favor los estereotipos de género, o sea, a favor de sus defendidos. Y tratábamos de explicarles que no le estaban haciendo ningún favor. O sea, ya estaban todas las convenciones, ¿no? Ya estaba Belén do Pará, CEDAW ya decía que no, que estereotipos no, que estaba mal, que violaba las garantías del imputado, que violaba los derechos de la víctima, que no, ellos decían que sí, ellos podían. El caso que planteaban era este, mirá qué interesante. Lo que ellos decían es, si yo tengo un acusado de acoso sexual, y por una señora que es fea, y que dice que él la acosó, y puedo llevar a una secretaria linda, para que diga que porque si a la linda no la acosó, ¿por qué va a acosar a la fea? Yo puedo hacerlo y esa es mi defensa y es legítimo. Bueno, hoy en día les podemos decir en su cara que eso es una machiruleada, que está mal, y además que dejen estado de indefensión a la persona que está defendiendo y que no le hace ningún favor, ¿sí? Pero estas eran las discusiones hace tampoco tanto tiempo. Así que, bueno, esas son las herramientas para la práctica, que entre muchas otras, ¿no? Pero esas te diría que es fundamental. Bueno, muchas gracias. Hola Luli, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, mi consulta es mucho más reciente, un caso reciente, y quería saber qué es lo que opinás vos con respecto a este caso actual, de hace poco que pasó, que es el caso de Nayib Galarza, cuando se la condena, ¿no? En una forma tan rápida, ¿no? Quiero que pensás vos si se pudo haber hecho una investigación un poco más profunda o no con respecto, antes de llegar a la conclusión de la sentencia, ¿no? Digamos.
Sí, entiendo. Con Nair Galarza pienso varias cosas. Lo primero que pienso es que sí, que no fue juzgada con perspectiva de género, que fue estigmatizada, que fue puesta en el lugar de la rubia fría sin sentimientos, de una manera espantosa, y que, bueno, y que eso contribuyó a facilitar que pudiera ser condenada de esa manera en 6 meses, pues es una chica de 19 años, ¿no? O sea, está casi al borde de ser menor de edad, entonces, sí, por supuesto, llama la atención y eso solo es posible sin perspectiva de género, sin duda. Respecto de los hechos, si es legítima defensa, si no es legítima defensa, cómo juega la violencia anterior que ella sufrió. Bueno, empecemos por el inciso 1, vínculo. ¿Cómo agravado por el vínculo? ¿Y qué se interpreta por vínculo en estos casos, ¿no? Porque fijémonos, por ejemplo, que ahí no hay un sujeto activo especialmente calificado, ni un sujeto pasivo especialmente calificado, sino que lo que se califica es un determinado, o sea, que la violencia letal e intencional ocurra dentro de un determinado tipo de vínculo, ¿no? Y en general la jurisprudencia ahí ha sido, incluso con un fundamento garantista y de limitación del tipo penal, bastante excluyente respecto de lo que considera vínculo, ¿sí? Entonces, antes era la cuestión de que se necesitaba matrimonio sin demasiada justificación, ¿no? O sea, acá no había ni bien jurídico ni nada, era como... O sea, para el odio, bien jurídico, y para el vínculo, que era solo matrimonio, era no, dice cónyuge, no, cónyuge, solo casado, con certificado, cónyuge, era como, te ponían este límite sin demasiada justificación, porque ¿cuál era el bien jurídico ahí protegido? ¿Qué era lo que la ley, en razón de qué estaba agravando justamente esa cuestión? Entonces, bueno, ahí es donde uno ve que se mezclan, ahí es donde uno ve la violencia estructural, ¿no? La violencia estructural, que es esta definición de una violencia que en principio no es ejercida de manera directa, sino que son una serie de decisiones que se toman institucionalmente por personas que solo actúan su rol, pero que sin embargo tienen como consecuencia que un sector especial de la población muera, porque no puede acceder a bienes básicos que son sus derechos para seguir su vida, justamente, que es lo que está en discusión en este tipo penal, ¿no? La vida es como biopolítica 100%, y tanatopolítica también, o necropolítica. Entonces, ahí hay una primera construcción, ¿no? Como, si bien no está explícito el género, hasta que se sancionó la ley de matrimonio igualitario y hasta que se reformó el código en el artículo del vínculo, que sucedió, bueno, con un pequeño desfase, pero ahí, si a mí mi señora me mataba, no era vínculo. Entonces había como un estatus que se generaba discriminando, bueno, lo que hoy consideramos disidencias sexuales u otro tipo de vínculos sexoafectivos que no fueran el conyugal permitido por la ley. Entonces ahí vemos que había un estatus que consagraba el privilegio heterosexual en el inciso 1 del tipo penal de homicidio, ¿no? Entonces cuando les pregunten ¿qué es el privilegio heterosexual? O pero no existe el privilegio heterosexual, bueno, aquí hay un ejemplo de privilegio heterosexual. Si eras heterosexual, tenías perpetua. Si no eras heterosexual, nadie le importa. No es por el vínculo. Esto explica también, bueno, por qué algunas condenas salen medio forzadas en términos de la calificación, ¿no? Pero bueno, entonces una primera cuestión respecto de la constitución de los sujetos y del género es que esto
no siempre está tan explícito como en el inciso 11, ¿sí? Aún hoy, después de que se reformó y que se entiende también como pareja o expareja, también se circunscribe, se sigue circunscribiendo muchísimo el alcance de lo que se considera vínculo en ese artículo, ¿sí? Y hay mucha disputa en la jurisprudencia, ¿sí? Algo que está en disputa, por ejemplo, es si la amante también es vínculo. Entonces, por ejemplo, un señor que mata al amante, le dicen, ah, no, pero como es casado y ella era la amante, entonces el vínculo es la esposa, entonces no es la amante. Bueno, no sé ya a esta altura cuál será el espíritu del legislador, digamos, pero o sea, vemos cómo, de nuevo, ¿no? Ahí no hay nada en ese artículo que diga, que hable de monogamia, ¿sí? Que impida el poliamor o tener amantes y considerarles vínculos, porque es una pareja, aunque no haya convivencia, o sea, se cumplen los requisitos del tipo. Sin embargo, implícitamente sigue estando la idea del débito conyugal, del colecho, ¿no? Ahí como traficada en las cabezas de los jueces, en definitiva, y de sus secretarias letrades, y fiscales, etcétera. Así que bueno, y estamos pensando, y vivamos por el 1, que solo dice vínculo. Entonces, ahí hay mucho que pensar respecto de la constitución del sujeto pasivo y del sujeto activo. Y bueno, y lo bueno que tenemos para decir de eso es que tenemos, que primero hay que estudiar mucho, ¿no? Porque la primera respuesta que vamos a tener es, no, bueno, no se puede hacer analogía en el derecho penal. Bueno, momento, o sea, hay que ver qué es interpretación analógica, cómo se abre un concepto, qué contenidos se le ponen dentro de ese concepto en función de la reforma constitucional, en función de las jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana, o sea, como hay que estudiar para abrir estos conceptos que en derecho penal, parte general, suelen darnos tan cerrados, ¿no? Como, no se puede aplicar la ley retroactivamente, no, todo prescribe. Vamos a ir viendo, digamos, como qué principios queremos mantener, en función de qué, y sobre los cuerpos de quienes se han construido, ¿sí? Como está bueno saber que, bueno, que se pueden desarmar, pero que hay que meterle cabeza a los conceptos clásicos e ir picándolos, ¿sí? Pero se pueden desarmar y rearmar, ¿no? Porque son garantías constitucionales que también queremos preservar, que era la otra pregunta. Así que esa es una cuestión. La otra, bueno, después, en el mismo sentido del vínculo, va a aparecer toda la cuestión del femicidio vinculado, ¿no? Que es el otro artículo, que es el inciso 12 del artículo 80, que habla de cuándo es un homicidio que se comete no sobre la persona de la mujer, no me acuerdo si es la mujer, creo que sí, sino sobre una persona como un chivo expiatorio, esto que decíamos antes, ¿no? O sea, como yo te quiero hacer daño a ti, le hago daño a alguien que vos querés, ¿sí? O sea, hay como una violencia instrumental que se ejerce no sobre el sujeto directo de un componente, de una ultrafinalidad, podríamos decir, del que requiere el tipo penal en el inciso 12, que es muy difícil de demostrar como tal, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la instrumentalización de un tercero. Tiene que ver en realidad con dos cosas. Una con la instrumentalización de un tercero y la otra con lo que se considera la línea de fuego, ¿no? Que es, bueno, esto, quiero lastimar a uno y el otro se me cruza y bueno, muere. Que es algo que suele lamentablemente ser muy
común, o por ejemplo también se usa poco, pero se podría usar también en esta concepción para aquellos casos, por ejemplo, donde mata a la esposa y a la madre, ¿sí? ¿No? O a la madre y a la hija, como una cosa así, donde a veces, o no sé, o a la madre y al hijo, entonces dicen, uy, no, como es varón, no puede ser femicidio, entonces, bueno, no sé, como la figura del femicidio vinculado sirve para ampliar justamente ese sujeto pasivo, no en función del género del sujeto pasivo, sino en función del objeto de la violencia, ¿sí? O sea, que es violencia contra las mujeres, que es eso lo que está motivando en definitiva el homicidio. Yo para cuestiones de prueba uso muchísimo el protocolo de Naciones Unidas de femicidios, que es larguísimo, pero justamente por eso me gusta, porque abarca, es bastante amplio en ese sentido, tiene medidas de prueba, tiene anexos para entrevistas y cosas que sirven para armar los interrogatorios, los contrainterrogatorios en los juicios, y porque tiene algunas caracterizaciones de contextos de femicidio para entender justamente esto, qué es lo que hay que probar, cómo probar los elementos objetivos, los elementos subjetivos, bueno, que están esquematizadas y que aún siendo internacionales, o sea, que no solo aplican a los tipos penales de acá, sirven mucho para esto que vos decís, para poder sobre todo explicarle a los tribunales ¿por qué violencia de género? O sea, ¿por qué no tiene que valorar, por ejemplo, solo la relación de victimización con la persona fallecida, en el caso del femicidio vinculado, sino también con lo que en un proceso penal común sería un tercero, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, quizás por esas dificultades, que tampoco son irresolubles, hay tan pocas condenas por femicidios vinculados y se usa tan poco esa figura. Así que bueno, vemos que estas figuras que supuestamente son cerradas, estarían consolidadas, de todas maneras resultan problemáticas. Lo mismo pasa, aunque bastante menos que lo que uno hubiera esperado, con la categoría mujer. Y con la categoría hombre, que son las dos categorías que se mencionan en el inciso 11. Estas categorías, de nuevo, que parecen neutrales y cerradas, creo que en la realidad, en la real realidad, digamos, pocas veces las van a encontrar cerradas, y también hay que cuidarse, llamémoslo así, de lo que son aberturas falopa, podemos llamarlas básicamente, que tienen que ver con, por ejemplo, interpretaciones que se hacen como muy de sentido común o banalizando términos y creyendo que son feministas, ¿no? Como por ejemplo esto o creyendo que son garantistas, o creyendo que están de acuerdo a la ley, incluso, si se quiere. Toda esta discusión que se dio con este fiscal y con Luli Trujillo tenía que ver también con eso, ¿no? O sea, él banalizaba y además después estoy segura que acusa como una bestia a todas las mujeres que pueda, o sea, no me cabe duda que no es que dice, sí, no, te sobreseo por legítima defensa, muy bien, o sea, no creo que haya hecho eso, o sea, que tenía como esta impostura aparentemente a favor de los derechos de las mujeres, donde terminaba, bueno, utilizando una discusión, que es una discusión antipunitivista, feminista, del feminismo afro, sobre todo, que se viene dando y tratando de construir hace muchos años respecto a la legítima defensa, la banalizaba y la transformaba de nuevo en el viejo requisito de resistencia, por ejemplo, de los delitos sexuales, ¿no? Entonces, ya la defensa no era un derecho o una posibilidad, sino que se transformaba en una obligación sin la cual no eras mujer, o no eras lo suficientemente mujer, o no eras una buena víctima, ¿no? O sea, si no te habías resistido, si no te habías armado previamente para resistirte, bah,
cosa tuya. Entonces, estas son aperturas falopa, que en realidad no son nada falopa, sino que son, bueno, de derecha. Con los vínculos pasa mucho esto, y con los vínculos de las personas LGBT pasa muchísimo. Con la prostitución, el trabajo sexual, el sexo por supervivencia, pasa muchísimo. Con cuándo interpretar si es una violación seguida de muerte, si es un concurso entre un delito, entre una agresión sexual y un delito, un homicidio agravado, o si no es un delito sexual, sino que es un contexto de violencia sexual, pasa mucho. Así que, bueno, también en eso, no comprar conceptos acríticamente, sino siempre tratar de inscribir estos conceptos dentro de sus líneas teóricas, ¿no? Por lo menos para entenderlos y además para poder discutirlos. Esto, violencia de género, violencia contra las mujeres, crímenes de odio, travesticidio, transfemicidio, a veces los usamos como sinónimos, pero no lo son. Muchas veces son conceptos incluso en conflicto entre sí. Así que también aliento a eso, ¿no? A cuando la justicia pone, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, hoy, que acaba de salir el fallo de Lucía Pérez, vamos a ver ahí cómo, bueno, está bien, qué bueno, un nuevo juicio, pero ¿qué nos aportan esos conceptos que tira ese fallo? Bueno, ya les va a tocar en Derecho Penal 2 estudiarlo, pero sería interesante eso, ¿no? O sea, ¿qué construye a favor de nuestras libertades sexuales un fallo de ese tipo? Entonces, siempre que la justicia tira un concepto, bueno, analizarlo. Por eso también, inscribirlo, ¿no? Por eso, bueno, nada, haber podido tener el privilegio de participar en una construcción política dirigida hacia las instituciones judiciales en el campo del derecho penal, en el caso del travesticidio, bueno, es esto, es una situación, bueno, eso, excepcional, en el sentido de que se trata de una construcción que pretende una inscripción que justamente refleje la violencia estructural y que no solo hable de las responsabilidades individuales criminales, ¿no? Así que, bueno, eso, como estar atentos a eso y desgranar siempre los conceptos y no comprarlos porque salen en la tele y creernos que es todo lo mismo. Entiendo, esta discusión parte de un lugar que es interesante, pero tiene un desenlace, bueno, complicado, digamos. Hay varias sentencias, por lo menos acá en casación, que amplían, y en Provincia de Buenos Aires de casación también, que amplían el concepto de violencia de género y que dicen no es necesario violencia física, no es necesario que haya habido un vínculo de larga data, como sí, nada de esto es necesario, justamente. Entonces, hay que pensar la violencia de género, o la violencia por razones de género, quizás así se entiende mejor, justamente en sus distintas expresiones. Para eso es muy útil el protocolo de Naciones Unidas para la investigación de muertes violentas de mujeres, justamente, porque ahí tiene todas las definiciones, explica bien qué son los contextos, qué es violencia de género, qué es violencia contra las mujeres, etc. Entonces es un documento muy útil. Otro documento que yo encuentro muy útil es uno del MESECBI de 2018 sobre legítima defensa, porque resume varios fallos de tribunales superiores de acá de Argentina, también respecto del concepto de violencia de género y sus alcances, ¿sí? Y ahí hay que decir dos cosas. El inciso 11 del artículo 80 no es solamente para penar la violencia doméstica ni la violencia familiar, ¿sí? Ni la violencia de pareja, que son tres formas de violencia distintas, que pueden tener razones de género o no, ¿sí?
Bueno, entonces, dicho esto, uno puede encontrar casi cualquier cosa en los fallos de femicidio respecto de cómo se acredita el componente de violencia de género, ¿sí? Casi cualquier cosa en el mal sentido, porque podría haber un casi cualquier cosa en el buen sentido, que también lo hay, o sea, también hay fallos muy buenos, justamente, de juezas y jueces muy estudiosos que tratan de definir justamente estas cuestiones y los alcances, y que no hacen un uso banal de los términos. Pero en general, la discusión suele ser, hay una construcción jurídica que hizo el feminismo, que es muy importante, que es la construcción de la mujer golpeada, ¿sí? La mujer golpeada es una construcción que se hizo en función de visibilizar que había crímenes contra la integridad física y contra la vida de las mujeres que al cometerse al interior de la familia o al interior de la pareja heterosexual, cisgénero, familia nuclear, no eran crímenes, estaban bien, ¿sí? Y esto no es que se le ocurría a la gente, o no era solo violencia cultural o violencia estructural, estaba escrito en la ley, ¿sí? Cuando estudiamos los códigos hacia atrás, la historia de nuestros códigos penales, vemos que hoy está el femicidio, pero antes estaba la justificación, decía, si usted entra a su casa y ve a su esposa con un amante, péguenle un tiro, bien, si le da emoción violenta porque no le hizo el café y usted la mató, genial, emoción violenta, no le hace caso, no le da el débito conyugal, viólela, sin problema. O sea, todo esto lo decía la ley, y si no lo cumplías, la ley también te castigaba, ¿sí? Si eras un varón que decías, no, a mí no me importa, yo soy re liberal, mi pareja es abierta, bueno, la ley también te castigaba. O sea, era un poder que debía ser ejercido, ¿sí? Entonces, pero estaba escrito en la ley. Después deja de estar escrito en la ley, pasa a estar implícito en la ley, y aún hoy está muy implícito. Y aún hoy es necesario construir esto, porque fíjense que tenemos casos tremendos donde todavía no se reconoce esta figura tan clásica, y tan, lo digo así como si fueran los 80, de la mujer golpeada, ¿no? Aún hoy tenemos, no sé, a Cristina Santillán, por ejemplo, una señora, un caso, una sentencia icónica de Azul, donde ella no sé, 40 años torturada por su esposo, y bueno, tiene un desenlace fatal donde ella sobrevive, y sin embargo ella es condenada por lesiones graves finalmente, pero nunca se planteó esta construcción de la violencia doméstica, incluso en este caso como tortura, ¿no? Como tortura en el sentido de los efectos que tiene y del tipo de restricciones de libertad que implica un tipo de vínculo como esto, ¿no? Entonces, hay que decir eso. Hay historias así, hay historias clásicas de mujer golpeada que todavía tenemos que seguir inscribiendo y que debieran ser las más fáciles de inscribir en el contexto del inciso 11, sí, por supuesto que las hay. Ahora, también hay otras, los asesinatos de trabajadoras sexuales, por ejemplo, o de mujeres en situación de prostitución, que no son vínculos de larga data, ¿sí? Que no se trata de violencia de género sostenida en ese vínculo, sino que se trata de una violencia de género sostenida de manera estructural, pero que sin embargo es violencia de género y que actúa ahí en la forma de selección de la víctima, en definitiva, por su género y por su condición, por ejemplo, de prostitución o de trabajo sexual, ¿sí? O sea, sigue siendo una violencia de género, en tanto es una violencia correctiva en función de castigar a alguien por hacer algo que para su género está prohibido, ¿sí? O simplemente por estar más expuesta, por ser más asesinable en función de tener que cumplir determinados roles de género.
¿Mm? Así que esto, mediando violencia de género, puede construirse de distintas maneras, abarcando ya sea la dimensión estructural de las violencias de género y de las violencias contra las mujeres, y las dimensiones también más interpersonales, ¿sí? Son distintos caminos de prueba, dependiendo de la escena que tengamos al frente. El protocolo, y con esto cierro, lo que tiene es, propone distintos escenarios que son como, así como está la mujer golpeada, está el femicidio íntimo, está el femicidio sexual, y bueno, y se pueden ir construyendo distintas categorías, que hay que tomarlas como categorías de análisis, ¿sí? No como categorías estancas ni taxativas. Así que bueno, ¿para qué es mediar violencia de género? Ese es un gran instrumento. Ese y el de MESECVI de 2018. No se confundan porque hay otros que son malísimos, pero ese está bastante bien. Muchas Bueno, gracias, espero que Luciana. se hayan divertido, aunque Sí. es un tema bastante denso.